Recibimos en este programa Acceso Sin Límites, Benjamín García, y vamos a hablar de la Ley 65-00. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, pues yo feliz de estar con ustedes. Buenas tardes, Benjamín. Ahí me dijeron que aquí brindaban de mi pueblo y cosas así. Y yo vine contento. De todo. ¿Qué fue, Alfonso? Si tú quieres una sardinita de esta, una habichuela. Ya yo comí. Pues, nosotros brindamos aquí del supermercado Mi Pueblo, seguro. Señores, buenas tardes. Aquí estoy a su orden. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música. Vamos a enseñar lo que el público, el usuario debe saber cuando utilice música en su negocio. Vamos a hablar de la Ley 6500. La Ley 6500 es la Ley de Derecho de Autor. El derecho de autor no es algo nuevo, eso viene desde hace muchísimos años, 1800, finales del siglo XIX. Significa que todo el que produce música, sobre todo, tiene derecho sobre esa música. Así como cuando usted cultiva una mata de plátano, usted tiene derecho sobre ese racimo y sale a venderlo al mercado. Cuando usted produce cualquier bien o cualquier servicio, pues usted cobra por ese servicio, por ese bien. Pues desde finales del 1800 se estableció que todo aquel que generara una obra intelectual, fuera de música, obras de teatro incluso, libros, cualquier cosa, pues tenía derecho sobre eso y podía venderlo. Entonces, nosotros, voy a ir un poco más rápido, porque para el año 2000, desde el año 96 ya se estaba hablando aquí en la República Dominicana de la Ley de Derecho de Autor. Se creó la Oficina Nacional de Derecho de Autor y se creó la SGACEDON, que es la Sociedad General, yo nunca me aprendo, déjame leértelo cómo va. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, incorporado. La SGACEDON. Igual que la SGACEDON, hay 200 instituciones más en el mundo, que es como una agrupación de compositores, de música, editores, que se encargan de cobrar el derecho de autor. Eso ocurre, estamos hablando de 200 países. Para el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y el Centroamérica, lo que conocemos como el DERE-CAFTA, Estados Unidos estableció como condición que la República Dominicana aprobara y pusiera en vigencia una ley que permitiera que, así como los dominicanos reciben beneficio por la música de ellos que se toca en suelo norteamericano, en México, en Argentina, en España, pues también que los compositores de esos países pudieran pudieran recibir el beneficio por las cobranzas de derecho de autor, por la difusión de su música en la República Dominicana. A partir de ahí nace la 6500, que establece que todo aquel que utiliza la música en su negocio, cualquier negocio que sea, salvo las iglesias o algún tipo de actividad sin fines de lucro, pues debe pagar el derecho de autor. Es un dinero que recauda la Sociedad General de Autores y lo reparte entre los compositores del mundo. Es tan sencillo. Esa es la Ley de Derecho de Autor, es una ley muy compleja. Iremos hablando de ella. ¿Es un nuevo impuesto que trae Danilo Medina? No es un nuevo impuesto que trae Danilo Medina. De hecho, Danilo Medina se vio en la obligación de intervenir desde el Estado, la SGACEDON, que es una entidad privada, porque es de los autores, pero claro, tiene el apoyo del Estado, para la cobranza de un derecho que es diferente. No es un impuesto, es un derecho. O sea, si yo utilizo la música que tú compusiste, Carlos Brito tiene merengues, la música que los autores componen, si yo utilizo esa música para beneficio de mis clientes, ya sea en una clínica, en un hotel, en una cafetería, en un colmado, si yo tengo dos bocinas y esa música me atrae clientes, pues yo tengo que pagar un derecho, es como una licencia, a la Sociedad General de Autores de Música. ¿Y cómo se evalúa a una empresa que esté poniendo música? Va a decir, alguien que tenga una actividad de noche y siempre pongan música. ¿Cómo se evalúa qué música, si me ponen música de Carlos o no, para pagarle a Carlos? No, mira, porque eso ellos no se encargan, nosotros, o sea, la oficina de SGACEDON no se encarga específicamente de ver cuál es la música que suena. Hay autores que están sonando en determinado momento más que otros y piden un beneficio.
Ya Esgacedón es la que se encarga de distribuir a partir de una tabla que ellos tienen, de una media entre los autores que están, digamos, más difundidos en ese momento, y entregar ese dinero. Pero prácticamente a todo el mundo, a todo el que está autor, que está afiliado, inscrito en Esgacedón, pues recibe el beneficio de la difusión de su música. Pueden ser miles y miles de los autores. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Aquí hay personas, incluso mocanos, aquí Carlos Brito, Miki Taveras. Se lo voy a decir de esta forma, y yo pienso que no es un secreto para nadie. Miki Taveras, cuando Sergio Vargas no tanto, porque aquí no se cobraba derecho de autor, y Sergio Vargas no tenía tanta pegada a nivel internacional. Pero cuando ¿cómo se llama el grupo? Garibaldi le grabó La Ventanita. Miki Taveras económicamente se paró. ¿Cómo? Cada vez que el grupo sonaba su música, o ya él empezó a ser miembro, hay una institución que se llama el ICAT, creo que se llama, que tiene sede en Nueva York, que es la que se encarga de hacer lo que hace aquí Esgacedón, o sea, cobrar todo el dinero por derecho de autor. Yo recuerdo una vez ver a Uchi Lora decir de una relación de dinero, del dinero que él pudo haber cobrado si, en caso de haberse inscrito en ese por un merengue que se llama La lluvia huele a traguito debajo del enramado, La lluvia, de Johnny Ventura, que era un merengue de Uchi Lora, y le mandaron la relación por las sonadas de ese músico, de esa canción de él. El derecho de autor no es nada nuevo. Entonces, no se trata de un impuesto, Nicolás, no se trata de un impuesto. Se trata de la cobranza de un derecho por parte de los autores por algo que la gente utiliza y que ha utilizado por mucho tiempo sin darse cuenta, como aquí no había ley, como eso no se establecía, de que está usando un producto que tenía un dueño. Dame ejemplo, Benjamín, ¿a quién se le va a cobrar eso? A todos los negocios que tienen en su... que utilizan la música, tienen un televisor, tienen un radio y lo utilizan para beneficio de sus clientes, para atraer clientes o para entretener a sus clientes. O sea que de aquí en adelante podemos ver entonces las empresas más apagadas que otra cosa. Exacto, el que no quiera, sí, porque la ley es, claro, no es una cosa que, la ley establece sanciones fuertes. La ley habla hasta de 50 salarios mínimos, pero obviamente la idea es... De 50 a 1000 salarios mínimos. A 1000 salarios mínimos dependiendo del negocio que tú tengas. Y hay que aclarar que no solamente es la difusión, también la ejecución de música. O sea, cada vez que tú tengas una actividad y tú tengas un grupo musical, un cantante, interpretando música en vivo, en directo. Aunque ellos no estén afiliados a la... Aunque no estén afiliados a Esgacedón. Lo que la oficina de Esgacedón de la provincia de Espaillat se encarga de cobrar un porcentaje de la gente que entra a disfrutar de esa música, que va en beneficio muchas veces del mismo cantante. Por ejemplo, Anthony Santos viene para acá ahora. Anthony Santos tiene canciones, él es miembro de Esgacedón y él recibe por la difusión de su música un dinero. Ok, pero entonces el viernes que viene yo tengo en X lugar a Nicolás Grullón que me va a tocar y él no está incluido en Esgacedón. Pero seguro que va a tocar música de gente que es de la Esgacedón. Ah, pero... Es decir, que paga. ¿Cuánto tiene que pagar? Vamos a hablar de tarifas. 7%. ¿7% de qué? ¿De qué? De la cantidad de boletas vendidas, de la cantidad de gente que entra. Un 7%. Si yo lo hago libre, Benjamín. Hay unas tarifas también. Pero un 7%. Imagínate que la entrada sea 100 pesos y solo van 100 personas. Dígase que se hizo 10,000 pesos y yo le estoy cobrando 12,000 a Judy por cantarle. Ella, es decir, que hizo 10,000 pesos en la puerta. Correcto. Y se va a cobrar... Pero tú no puedes... ¿Cómo tú mides? No, hay un inspector. Un inspector va a chequear la actividad. Que chequea la actividad. Y cuenta a la gente. Y cuenta a la gente. Entonces se hizo 10,000 pesos y te tiene que dar el 7% a la Esgacedón. Estamos hablando de 7%, se supone que si son 1,000 pesos. Es decir, que yo voy a tener 9,000 y me tiene que dar 12 a mí. Las presentaciones, los conciertos y todo eso son negocios que pueden ser rentables, pero pueden en un momento no serte rentables. Okay. Ahora, la oficina de Esgacedón, por ejemplo, en esos casos, y es por la experiencia que hay en otras provincias, también puede llegar a acuerdos. Por ejemplo, no se cobra el 7% porque tú dejas entrar muchísima gente de gratis, que los periodistas, que la familia, que la novia, exactamente, muchísima gente. Entonces, un acuerdo y se baja un porcentaje, hasta un 25 y un 30% muchas veces, según la experiencia de otros pueblos
y de Santo Domingo sobre todo. Ustedes no conocen, ¿cómo es que se llama este que era productor, que tiene bastante lío, por cierto? ¿Cuál de todos? Uno de ellos que es productor de grandes espectáculos. Jorge Nader. Nader fue, No que sé. le pararon unos conciertos de Arjona y de otra gente ahí en la capital. Porque el de Aventura. El de Aventura se lo pararon. Lo militarizaron Óigase, el estadio. Aventura pagó el primer concierto. Recuérdense, no, Aventura no, de Anthony Romeo. De Anthony porque Romeo, ya es exactamente. Anthony Romeo. El segundo no querían pagárselo. Y el presidente de Gacedón cerró, militarizó el asunto. Claro, nosotros no pretendemos Llegar a esos extremos. pues, por Dios, porque la gente, o sea, hay que Cuando Ahora tú dices bien. nosotros, Benjamín, entonces tú estás al frente de esto en la Correctamente. provincia de Espaillat. Correctamente. Correcto. Entonces una pregunta para tenemos la concesión. para que es como, ¿cómo se llama eso? como decimos en buen dominicano, para aplatanar un poco más. Correcto. Dígase que si yo tengo un colmado, Yeah. el colmado usted sabe que tiene su Tú música. estás en tu pueblo Yo ahí. ahora yo estoy en el supermercado de mi pueblo. Claro, en tu pueblo, Sí, sí. exactamente. Pero lo quiero aplatanar un poco Pon más. el ejemplo del supermercado Ok, de mi pueblo. Vamos a Sí, suponer, está aquí en bien. el supermercado. Vamos a hablar con don Pablo. Nosotros tenemos una musiquita bien chula, bien chévere. Aquí para que toda la gente que llega al supermercado de mi pueblo se sienta bien. Una musiquita siempre ambiental. Yo tengo que pagar por la música. Pon tú cualquier otro negocio. Pon tú que hay una cafetería pequeña Perfecto. en un barrio. Sí. Y te pone un musicón adelante. Sí, Para que para la gente se tire su para la gente fría se tira. ahí, su cuestión. Perfecto. Esa persona, por hacer uso de esa música, tiene que pagar una licencia. Y si no es musicón, entonces una musiquita ambiental. Si la Entonces, música está para ambientar al que llega, la ley establece Ya que hay que debe pagar. de pagar la licencia. O sea, estamos hablando que todos los negocios que tengan música en sentido general van a pagar. De día, Aunque de sea, televisor. aunque sea De para día o de ambientarme a noche. mí. Aunque sea para Mira, ambientarme te a mí. voy a decir, la Sociedad General de Autores llegó a un acuerdo con la Sociedad de Clínicas de Santiago, para que vayamos viendo cómo es que va el asunto manejándose. Clínica. Clínicas de Santiago. Las clínicas de Santiago. Pero ahí no se bebe. Claro que no se ve. Pero tienen un televisor por donde difunden música, que es un televisor que le ponen a los pacientes. Por ese televisor se difunde una música. Entonces tú tienes que pagar por esa música que tú estás usando para que tu paciente se entretenga. Entonces ya la Sociedad General llegó a un acuerdo María Santos. con las clínicas de Santiago, ya establecieron. Entonces te dicen, Ok, vamos a resumirlo, Benjamín. ¿Qué tipo de negocios deben de pagar entonces derecho no, de autor? te voy a decir qué tipo de negocio no se debe, no No, pagan. pero que yo Es quiero más saber quiénes fácil. van a pagar. Es Hay que es más más fácil. fácil los Ok, que no. ¿quiénes no van a pagar? Las iglesias Iglesias. y los eventos que sean de manera gratuita. Cultural. Y culturales. O educativo. Correcto, o educativos, sí. Hay ese Y tipo de privados, eventos. en mi casa. Ah, no, pero en tu casa tú puedes ir tu música. Ok, o sea, ya por si eso no- acaso. Y por ejemplo, eso- Para ok. no subirla mucho, para que tú no la oigas ya en tu casa. Y las guaguas. yo te dije lo que no va a pagar. Perdón, aclárame eso. ¿Cómo o sea, las guaguas que viajan, por ejemplo, de Moca a la capital o de Moca a Santiago, que tienen música. todo ¿Va a pagar aquel negocio que utilice todo. Es que no, No, óigase, porque- señores, le voy a decir una cosa. Moca es de las últimas provincias donde se está Ah, trabajando. si esto ya está en el país completo. Está en el país prácticamente completo. En La Vega. Mira, te voy a decir, a mí quiero dar ejemplos para que la gente sepa cómo se está manejando esto en el país. Quizá ha faltado un poco de difusión y en eso sí hemos hablado con la gente de Gacedón. El Carnaval de La Vega te tiene música todos los domingos. Sí. Ellos tuvieron que pagarle a los concesionarios de la oficina de Gacedón de La Vega un dinero. Incluso la ley tiene 13 años. Aproximadamente cuánto te pagan. Me interesa ese dato. Más o menos cuánto te pagan la gente de La Vega. No sabe, tengo el sabe. dato. Yo lo supe. O sea que el Ese- carnaval el- de Moca. el- Incluso Moca- lo supe, ¿tú sabes por qué? Porque ellos pensaron que legalmente podían no pagar. Y los abogados le dijeron que sí. Legal, lo que Es la ley, tú estás diciendo. O sea que el Es la carnaval, ley. el carnaval de Moca lo va a tener que pagar. tiene que pagar por difusión de música. Carnaval La gente tiene preguntas, el pueblo tiene preguntas y vamos a darle acceso inmediatamente a través de la línea telefónica gracias al supermercado Mi Pueblo. Buenas tardes. Hola, ¿quién nos habla y su pregunta? Hola, mi nombre es Edwin. Adelante. La pregunta es, si yo tengo un negocio y tengo la emisora y tiene la oficina alta, por eso yo tengo que pagar impuestos también. No es un impuesto, Edu. No se supone que, No no es se un supone que la impuesto. emisora pague impuestos por eso. Sí, la ley establece. Gracias. Ojalá tú me lo consigas, Nicolás, Vamos a que ver. maneja.
la emisora paga, pero también el que usa la música que la emisora está difundiendo para beneficio de su negocio, también paga. Porque fíjate, la emisora te manda la señal, te la manda a tu casa, a tu teléfono, a donde tú la escuches de manera privada, al radio de tu carro. Pero si tú esa música que está sonando la utilizas para beneficio, o sea, para ambientar a tu negocio, para la gente que va a tu negocio, tú tienes que pagar. Mira, ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en otros pueblos del país hay belloneras, que es una manera que tienen los restaurantes de defenderse. ¿Por qué? Porque en vez de poner ellos la música de manera directa, lo que hacen es que el cliente la compra. 5 pesos. Y eso la ley establece que el dueño de la bellonera debe de pagar. Debe de pagar por la música que usa, porque esa música él se la está vendiendo al dueño del supermercado. Entonces el dueño del supermercado utiliza esa música del restaurante, la utiliza para bien de los clientes que van a su restaurante, entonces también tiene que pagar. Acceso a nuestro pueblo, Supermercado Mi Pueblo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Judith. Radamés Salcedo aquí. Hola, Radamés, adelante. Saludos, Benjamín, que hace ya que no lo veía. Colega. Hay algo, yo ahora mismo tengo la ley abierta. Bien. En el artículo 2, que algo que Benjamín no ha enfocado, y yo quiero que me aclare cómo se van a beneficiar las demás personas en eso también, explica que toda obra escrita, revista, folleto, conferencia, alocuciones, obras dramáticas, coreografía, arquitectura, elementos y levantamientos topográficos, y todo eso es de uso hasta público. Incluso las obras públicas que el gobierno repite, le debiera pagar entonces derecho de autor a los arquitectos que diseñan. Mira, ¿qué me dice Benjamín a eso? Bueno, porque solamente se está refiriendo te lo digo, a musical. Yo manejo todo eso porque yo soy autor y yo he montado obras de teatro que he tenido que pagar a Argentina, sobre todo cuando es en Nueva York, porque en Nueva York la cosa es muy delicada. Yo he tenido que pagar obras a hijos de autores que ya están muertos. Por ejemplo, hay un autor italiano, apellido Fo, que los nietos de ese señor, y tiene muchas obras que se montan constantemente, son necios con eso y hay que mandarle su dinero a Italia. Nosotros montamos una obra de un guatemalteco, pero vivió en Argentina, que se llama Las Manos de Dios. La montamos en un teatro de Off-Broadway y tuvimos que mandarle los derechos de autor. Entonces, ¿qué pasa con la arquitectura también? Se supone que cuando tú diseñas una obra, el dueño de esa obra te paga, te está pagando el derecho. Ahora, ¿qué pasa? Si él quiere hacer esa obra en otro sitio, tiene que pagarte los planos exactamente. Ahora, ¿qué pasa, Radamés? Y en eso la ley tiene sus bemoles. Que si de pronto te suben un antepecho, y te estoy hablando a ti porque tú sabes de eso y a los arquitectos, a los constructores de la ciudad. Si tú subes un antepecho más alto de lo que está establecido en el plano original, ya con eso se cubre el asunto del derecho tuyo como autor de esa obra. Pero todo el derecho, en todas partes del mundo, todo el que concibe una obra, sabe que de eso es que vive. Si yo escribí La Pasión por la Vida, que ahora todo el mundo difunde eso por donde quiera, y nadie me ha dado un chele, toda esa difusión tienen que pagármela porque tú estás usando un bien que es mío, que yo generé, que yo creé. Y yo repito el ejemplo del principio. Si yo sembré una mata de plátano, esa mata de plátano me da un racimo, ese racimo yo lo vendo. Y fíjense qué tal, el derecho de autor, 70 años después de muerto el autor. Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan que aquí hubo un matrimonio muy famoso en La Vega. Está como el Vaticano. Entre la hija de Elvis Presley y Michael Jackson, que se dijo que fue un acuerdo, un matrimonio de conveniencia, porque Michael Jackson tenía interés en controlar los derechos de autor que todavía estaban generando las canciones de Elvis Presley. Bueno, tenemos ya a nuestro pueblo, Supermercado Mi Pueblo. Quiero leer un artículo de la ley que vi aquí. Buenas. Sí, buenas. Hola. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta del señor. Si también nos van a cobrar impuestos a nosotros, a la respiración del aire también, hasta lo que respiramos el aire, lo van a cobrar impuestos también. ¿Y qué es lo que está pasando? Hasta el aire no lo van a cobrar de nosotros. Gracias. Gracias a usted. Mira, el artículo 100. Espérate. Perdón.
Es que no es un impuesto, señor. Y no se va a cobrar el aire. No es un impuesto, es un derecho. Y yo pienso que de eso es que tenemos que tener conciencia. Es que si yo utilizo una música que la compuso alguien que vive de eso, pues sencillamente si usted la usa para entretener a su público, para llamar gente a su negocio, así como usted usa un aire acondicionado, como usted usa una silla para sentarlo, pues también lo que se trata es de pagar esa música. Buenas tardes, acceso a nuestro pueblo, a la hora. Buenas. Ya tengo 2 artículos que quiero leer. Buenas. Buenas tardes. Sí. Hola. Nombre para y pregunta. preguntarle al señor ahí. Benjamín García, mucho gusto. Sí. Arquitecto. Entonces, en el torneo de baloncesto, en la música que ponen allá adentro, ¿a quién le hay que pagar el derecho de esa música? A Esgacedón hay que pagarle el derecho por sonar música en cualquier evento público, según establece la ley. Nicolás Judí. Ellos dos. No, televiaducto, que es la responsable de por eso, ejemplo, si tienes a mano o de memoria esos parámetros, ¿qué tendría que pagar el torneo de baloncesto por la música que pone ahí? Nosotros, como estamos armándonos y todo eso, las tarifas las estamos estudiando ahora, porque también hay que adecuar. O sea, tú tienes que adecuar porque tampoco se trata ni de forzar, ni de hacerte quebrar el negocio por cobrarte 2 cheles. O sea, esto, y eso es de las cosas que quiero decir ahora, son 2 o 3 pesos. Por ejemplo, yo te hablaba de la clínica. No, pues si es 2 pesos no es nada. No, de la clínica de sí, con 100 pesos resolvemos. No, tampoco así. No, él dijo 2. Ni tanto ni para tampoco. Mira, por ejemplo, una clínica, una habitación de una clínica te puede pagar 10 pesos al mes. Una habitación. ¿Cuánto tú cobras por una habitación? 2,000 pesos. 1,500 pesos. 10 pesos para dárselo al dueño de la música que tú le estás poniendo al... Cuando tú tienes 30 habitaciones que te pagan pesos diario, mensual. No, mensual. Mensual. Pero lo que te digo, bueno, pero si tú tienes 30 habitaciones que tú de noche las tienes ocupadas. ¿Son 10 pesos diarios o 10 pesos mensual? Mensual. Es diario, perdón, es diario, sí. Ah, pues espérate, aquí la cosa cambia. Son 300 pesos. 300 pesos. 30 habitaciones son 300 pesos diarios por 30, ¿cómo es? 30 3 por días. 3, 9 mil pesos. Estamos hablando de 9,000 9,000 pesos mensual. Te estoy diciendo esa caballadita nada más. te estoy ¿cuánto tú cobras por habitación nada más por tener una gente? 2,000 pesos. 2,000 pesos. Sí. Aquí en Moca, 2,000 diario. Entonces, si tú Son sacas 30 10 pesos, habitaciones, son 60,000 diarios. 60,000, 6 por 3, 2 millones. Bueno, 2 millones. mira esto, déjame leer esto. Me llama la atención. La ley, y me da un segundito. Dentro de las sanciones se establecen multas en lo civil de 50 salarios mínimos hasta 1,000. Estamos hablando que pudiera tener de hasta 5 millones de pesos. Pero en lo penal tiene multas de 6 meses a 3 años de prisión efectiva. Es decir, que esto es un cuchillo, esto es un asalto a mano armada. O sea, hay que pagar, o tú pagas o tú pagas. O te vas preso o te pueden cobrar hasta 5 millones Por de eso pesos. te digo, o tú pagas o tú pagas. Pero el artículo 129, oye esto, para los efectos de la presente ley, se van a considerar incluidos, atención a esto, para que aquí responde mi pregunta. Yo quería saber quiénes. Teatros, cines, de conciertos, bares, estadios, parques, circos, restaurantes, hoteles, bancos, industrias, establecimientos comerciales, en fin, donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales o que se transmitan por telecomunicaciones. La radio paga entonces aquí. la radio paga. El cable paga. El cable paga. Las Los actividades cables, o sea, todos los canales Los de bares, televisión, los bares, todo paga. Todo. Lo que, por ejemplo, Cacedón, con el caso de las emisoras y de los cables y todo eso, tiene acuerdos y con los hoteles. Los hoteles le cobran no por habitación, sino por habitación ocupada. Creo que lo mismo se va a hacer con la clínica, por habitación ocupada. Porque de pronto si tú tienes una habitación que no usa en el mes, pues tú no puedes pagar por eso, porque la televisión no se ha encendido. ¿Y cómo ustedes tienen ese control? No, eso... Por lo que se paga Eso impuestos internos, por lo ese que se tipo de paga cosas. impuestos internos, además un poco la fe, la buena fe de la gente y todo ese tipo de cosas. Tenemos acceso a nuestro pueblo. Como se pagan muchos Aló. impuestos aquí. A la orden. Buenas. Sí. Buenas tardes, Papito Cepeda de este lado. Adelante, Adelante, papito. Arquitecto. Pagan los gimnasios. Pagan los gimnasios. Bien, una inquietud que tengo con relación a lo que se está Dígame, tratando. arquitecto. Benjamín, Dime. si yo estoy en un sitio, supongamos, yo estamos en el Soberano, Ajá. nos estamos bebiendo unos tragos, Hace mucho que Giovanni nos juntamos. dice, hoy vamos a oír a Chuman Johnny, Ajá. vamos a oír ya.
Ya, bien, perfecto. Habemos mucha gente. ¿Cómo le van a cobrar esto a nosotros? Porque tú dices que no es un impuesto. Pero si Joan, por brindarnos la música de Chuman Johnny, tiene que pagar, supongamos, 2,000 pesos, y es lo que vende Wiki, pues no es verdad que el beneficio de él, este lo va a cargar a la verdad. Igual que si yo tengo una clínica, yo estoy interno en una clínica, y me dicen, mire, el derecho suyo de habitación son tantos, el cirujano son tantos, las necesitas son tantos. Y 10 pesos por usted oír música son tantos, porque la clínica no va a caer con este gasto. 10 pesos. Tiene que pegármelo a mí, que soy el paciente. Pues yo soy el usuario, a mí que ellos me están entreteniendo. Me están entreteniendo, no, pues en caso de la clínica me están dando salud. O sea que habría que ver. Yo creo que tú me pongas esos dos casitos, por favor. ¿Cómo es? Que de ese casito. ¿Qué va a pasar entonces? El dueño del negocio va a tener que subir los bueno, precio, depende. 10 pesos fue para clínicas. Depende. Porque una clínica que cobre 2,000 pesos por habitación, por ejemplo. Y se ha cogido la clínica, pero eso es como ejemplo. Exacto, es como ejemplo. Pero hay muchísimas cosas, moteles, todas esas cosas. Te va a pagar 10 pesos más. Tú dices, bueno, pero cargarle 10 pesos más, 5 pesos más al cliente, a lo mejor no es lo que corresponde. Quizás sí. Lamentablemente, nosotros tenemos una sociedad, tenemos apenas 15 años pagando impuestos con cierta regularidad, aprendiendo a eso. Nosotros estamos construyendo un país, una sociedad de derecho, que es lo que estamos construyendo ahora. Se nos va a hacer difícil. Sabemos, aquí se nos hace trabajoso hasta dejar pasar, esperar que pasen los vehículos, que cuando vamos a salir del estacionamiento, esperar que pasen los otros para poder salir. Se nos da trabajo eso. Imagínense ustedes pagar un derecho que es de los 1.000 y que nosotros ahora que estamos conociendo. Sí, pero hay una diferencia con eso. No hay sanciones para el que no deje de pasar. Y aquí me está hablando de sanciones graves. Tenemos acceso a nuestro pueblo. Buenas. A la orden. Buenas tardes, a la orden. ¿Cuánto pagaría un bar, Benjamín? Un renglón. Dame más o menos una idea. Porque tengo un amigo de un bar preocupado. Yo lo veo aquí preocupado. Dime un más o menos. Saludo a mi querido y adorado amigo. 1.200 pesos, 1.500 pesos, 2.000 pesos, pero 4.000 pesos, 5.000 pesos. Eso depende. Ahí. Depende del público, depende del uso, depende de la cantidad de noches que esté abierto, depende de muchísimas cosas. Buenas tardes, a la orden. Acceso a nuestro pueblo. Buenas tardes. Perdón, Buenas tardes. Perdón, Sí. Papito. Espérame, Papito, tenemos la persona en línea. A la orden. Sí, buena. Hola. A la orden. Saludos, Alfonso, Judy, Nicolás. Buenas. Buenas tardes. Papito te habla. Papito Joyería. Papito Joyería. La joyería, paga. La joyería, ¿sí tiene música así? Papito, ¿tú tienes música ya? Un radito, una cosa. Sí, pero para audífonos. ¿Para qué? ¿Cómo es? No para el público, para mí. No, eso no. Si tú tienes un radio si tú estás oyendo música como dueño de un negocio. Yo tengo una pregunta, Benjamín. Dime, papito. Benjamín, por ejemplo, el artista que graba no le paga al autor. Tiene que pagarle. Tiene que pagarle. Entonces, lo que pasa, ya, mira ¿y que quién lo la que paga, la pasa. canción? No, mira, es que el artista paga por el derecho de cantar la canción. Incluso el artista tiene que pagarle al autor cada vez que la canta. Cada vez que canta la canción, el artista, si no es de él, por ejemplo, el caso de Juan Luis Guerra o Romeo Santos, que cantan sus propias canciones, ellos se pagan a ellos mismos. Pero el artista debe pagar, cada vez que interpreta esa canción, debe pagarle al autor de esa canción. Eso es así. Ahora, y para responderte, si tú estás en tu negocio administrando y tienes la computadora, pues obviamente que por eso no se te va a cobrar, porque eso es prácticamente uso privado. Para finalizar, Benjamín García, ¿cuándo salen a las calles a visitar ya los negocios para que se inicie el pago? Bien, mire, déjeme decir esto que estamos diciendo. Todavía no vamos a hablar de la otra gente que está con nosotros. Pero nosotros asumimos, digamos, este compromiso con la gente de Esgacedón, que ahora mismo está presidiendo Manuel Jiménez, que es un gran amigo nuestro, que es diputado, y tiene a la Cámara de Diputados pagando más de 12,000 pesos al mes al Esgacedón. 12,000. 12,000 pesos. Y le puso, parece que hubo alguna resistencia por parte de Abel, el presidente, y van a tener que pagar el retroactivo por casi 600,000 pesos. El diputado Manuel Jiménez hizo eso con la Cámara de Diputados por la música que se difunde en los espacios públicos de la Cámara de Diputados. ¿Qué es el retroactivo? ¿Qué es el retroactivo?
13 años que tiene la ley, que no se había cobrado porque había cierta dificultad para poner en ejecución la ley. Oye, pero espérate, porque si yo tengo un negocio, eso no es mi problema. No, si tú no hayas, exacto, si tú no hayas puesto... pero hay negocios que sí sabían y que sí tienen que... Y respecto a nuestra zona también. Hay negocios aquí, sí. Es decir, que todo aquel negocio que tiene 20 años funcionando, como la ley hace 13 años que funciona, debe de pagar esos 13 años que tiene para atrás. Debe de pagar. Debe de pagar. Bien. Entonces, perdón, que quería cerrar. Finalmente. Porque no se trata ni de un problema personal. Nosotros hemos asumido el compromiso. Nosotros creemos en el derecho de autor, creemos en las sociedades de derecho. Y sencillamente alguien tenía que asumir eso aquí. De hecho, había una cierta premura porque Esgacedón quiere dejar estructurado todo esto en los próximos 2 meses. Así es que no se trata ni se le va a hacer presión a nadie, ni se va a armar lío con nadie, ni nada de eso. Simplemente se va a ir generando la conciencia de que estamos viviendo en una sociedad de derechos y dentro de ese derecho está el que usted tiene que pagarle a la gente que genera la música, que es dueño de la música. Ya seguiremos en otros ambientes, en otros espacios, pues explicando todo esto. Necesitamos el apoyo de la población, necesitamos el apoyo de los medios de comunicación. No, y cualquier cosa que necesita una sociedad, nosotros estamos aquí. En su momento también, ya lo sé, en su momento también tendremos la gente de la Sociedad General de Derechos de Autor, de los autores que vienen, y ya dentro de las próximas 1 o 2 semanas estaremos inaugurando aquí en Moca. Bueno, pues muchísimas gracias, Benjamín García, por estar con nosotros. Ustedes, que el que necesite su ley para que se eche fresco, me avisa. No para que la lea. Que nosotros se la llevamos también.